Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Colorvisión. Conversamos sobre los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan. El tema de la cumbre entre los expresidentes y el presidente de la República sobre el tema Haití domina el escenario político, el escenario de la nación. Y domina también las opiniones, los resultados de la misma. Tema central que analizaremos en el día de hoy. Los médicos siguen plantados en su huelga y cada vez más irracionales, lo que genera mucho pesar, mucho maltrato hacia las clases más desposeídas, que son los que sienten el rigor de la falta del servicio médico en los hospitales, a donde acude la mayoría de la gente que tiene más necesidades económicas. Mi columna de esta semana la dedico al tema del proyecto de ley de prensa, que está trata de ser bombardeado por ahí, diciéndole cosas y ya usted sabe. Ha abierto una nueva lucha entre los periodistas, lo que ejercemos, lo que hacemos, la noticia, y los nuevos grupos, incluyendo periodistas y comunicadores, que tratan de apoderarse y que están llevando las peores prácticas a este ejercicio. Converso también con Carlos Cuello sobre la actualidad de la economía nacional y cómo se va conformando el mundo económico a propósito de los aranceles y los acuerdos de Donald Trump con diferentes países, incluyendo el caso de China. Estos y otros temas después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este miércoles será memorable en la historia política de República Dominicana. Y será memorable porque en un hecho sin precedentes, 3 expresidentes de la nación que han dirigido el país en lo que va de este siglo. Hipólito Mejía, 2004, Leonel Fernández, 2004-2012, ya lo había hecho 1996-2000, Danilo Medina, 2012-2020 y Luis Abinader 2020 hasta el 2028, presidente en ejercicio. 3 expresidentes de 3 facciones políticas diferentes y un presidente en ejercicio de una de las facciones de uno de los expresidentes, pero que conforman realmente la estructura de liderazgo principal política de República Dominicana en este momento. El PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD. 3 presidentes que tuvieron su momento, que lidiaron con el problema nacional que representa el caso haitiano. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Yo creo que lo importante en esta coyuntura no es pasarles revista. Cada uno tendrá sus posiciones, sus razones, sus momentos sobre el tema haitiano, pero lo importante es que estamos viviendo una de las crisis peores y más peligrosas para República Dominicana referente a lo que ocurre en Haití. Y 3 hombres que fueron presidentes y tienen una experiencia, cual que sea,
sobre este tema, porque el tema de Haití no es un tema que comenzó la semana pasada, ni el año pasado. Es un tema perenne, es un tema de toda la historia de República Dominicana que ha tenido altas y bajas, pero que esta es la vez que ha tenido más situación, más compleja, más difícil y más peligrosa, vuelvo y uso la palabra, hacia República Dominicana. Si bien había crisis en un momento determinado a partir de la muerte, del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, ha venido esto en una suerte de bola de nieve, convirtiéndose cada vez más en un peligro hacia República Dominicana. Peligro por muchas cosas. Peligro porque hay grupos bandoleros, bien armados, asesinos sanguinarios, que tienen el control de las calles de Haití prácticamente. Es decir, de un oficial de las fuerzas kenianas que están en Haití para ayudar a imponer el orden, dijo que oye, nosotros estamos en desventaja con esta gente, porque estos bandoleros tienen mejores armas, mejores municiones, poder de fuego sobre nosotros, que vamos a imponer el orden. O sea, están diciendo nosotros estamos en desventaja y son las fuerzas que van a imponer el orden. Eso por un lado. Por otro lado, la visión que tiene la élite haitiana se va acrecentando y la vida política, el estamento político haitiano sobre su visión de República Dominicana. Tercero, se impone la situación de la realidad imperante con una economía devastada, con una situación social en crisis y una situación política que no da la oportunidad siquiera de establecer instrumentos institucionales para gobernar una nación. Esos elementos son explosivos y eso provoca que esa migración, que ese éxodo, diría yo, huyendo de las penurias, de la hambruna, de la situación de la economía, de salvar la vida para no encontrarse en medio de estas situaciones de violencia callejera cotidiana en Haití. El punto principal es República Dominicana. En los últimos tiempos, los últimos años, no este año, no el anterior, ni el anterior, los últimos años, esa migración haitiana se ha ido asentando en República Dominicana. Y con esta situación de crisis se ha acrecentado mucho más. Razones humanitarias, se era en cierto modo hasta tolerante en momentos determinados, pero ya ha llegado a un punto inaguantable para la situación dominicana, que ha clamado la autoridad dominicana por años, que la comunidad internacional, encarnada en Naciones Unidas y en las grandes potencias, que siempre han tenido una incidencia muy seria en Haití, como el caso de Estados Unidos, Canadá y Francia, los otros países también, la Unión Europea, las instituciones como la OEA, y las mismas Naciones Unidas. Señores, miren hacia Haití, que esto es una situación grave. No, ellos no lo dicen, pero lo demuestran. Es un problema de República Dominicana que lo resuelven los dominicanos, por así decirlo. Y nosotros no podemos con ese problema. Hemos sido tolerantes y hemos soportado hasta un punto, hasta un límite. Ya no podemos. Económicamente, socialmente, políticamente, no podemos seguir cargando con el peso que representa la crisis haitiana. Entonces, el gobierno ha comenzado una serie de medidas en dos vertientes. Primero, la garantía de la seguridad nacional, del territorio nacional, con una frontera altamente reforzada y con acciones de inteligencia súper reproducidas para estar al día, estar al tanto de cualquier situación que podía venirse sobre República Dominicana, principalmente en la misma zona fronteriza. Y por otro lado, el control migratorio. El que esté ilegal en República Dominicana, vuelva a su país. Entonces, aquí hay unos pseudos garantistas,
estoy buscando las palabras para que nadie se sienta herido, defensores de los derechos humanos, que abogan porque a los haitianos no. Lo que hay que hacer es mejor darle documentación y que se queden aquí. Vamos a suspender eso de las deportaciones. Vamos a darle nacionalidad dominicana. No importando lo que ello conlleve para nuestra estabilidad económica, política y social. Ese populismo, falso populismo de políticos, de empresarios, de periodistas, de profesionales, de comunicadores, la gran plaga de comunicadores y influencers, opinadores en las redes sociales, escribidores, como yo les digo, en las redes sociales, se oponen a todas las políticas oficiales en ese sentido, por ese falso populismo. Pues en torno a todos estos acontecimientos y las informaciones de inteligencia que posee el Estado Dominicano, el gobierno, en la persona primaria del presidente de la República, tanto de informaciones de inteligencia nacional como internacional, desde el propio Haití y de otros lugares, ha entendido que hay un estado de gravedad que se cierne sobre la seguridad dominicana y ha apelado a compartir esa situación de gravedad, de advertencia con la clase política del país, en primer orden, la clase política en la cúspide, en la cumbre, y ha convocado este diálogo con los 3 expresidentes que tenemos en el país y que representan las 3 principales facciones políticas de República Dominicana, para ponerlos al tanto y procurar apoyos, procurar reflexiones, procurar crear conciencia, porque ellos manejan masas, manejan grados de credibilidad en sus estamentos políticos y de cara a la nación. Los 3 fueron presidentes de la nación y el presidente en ejercicio, buscando un acuerdo país, porque esta situación haitiana es una situación país. Y se reunieron este miércoles, después de decir no, que aquí, que allí no, que a tal hora, que vamos a ver qué es lo que vamos a decir. Y de esto salió un nivel de comprensión de lo que está ocurriendo que incluso nos llama a la generalidad de la gente que ha seguido con interés y paso a paso esta situación y lo ve con una visión objetiva, más que subjetiva y populista, como no pocos lo hacen, nos da a entender de que la situación es seria. De esta reunión en el Ministerio de las Fuerzas Armadas salió este comunicado, un comunicado que está en su lectura completa. Se da cuenta uno y se establece que fue acogido en todas sus partes por los 3 expresidentes y por el presidente, porque habla a nombre de ellos. Y para ratificar que habla a nombre de ellos, saliendo de la reunión en el mismo ministerio, tenía a su lado el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, tenía a su lado al vocero del presidente Luis Abinader, jefe de prensa del presidente Luis Abinader, Daniel García Archibar, al jefe de prensa del PLD, Héctor Olivo, y al jefe de prensa de la Fuerza del Pueblo, Omar Liriano. Ellos con sus asistentes. Eso representaba, indicaba que ese comunicado que se estaba leyendo obedecía a lo discutido, a lo hablado, a lo conversado y a lo entendido en esa reunión de jefes de Estado. Oigamos ese comunicado, lo dice todo.
En un hecho histórico sin precedentes en la vida democrática de la República Dominicana, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reunieron hoy por invitación del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, para abordar de manera franca, patriótica y unitaria la crisis que afecta a la vecina República de Haití y su impacto en la seguridad y en la economía. La reunión tuvo una duración de 2 horas en la que el presidente Abinader, junto a los funcionarios designados, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, el ministro de Defensa Teniente General Onofre Fernández, el comandante general del Ejército Mayor General Jorge Camino, el director del DNI Luis Soto y el director general de Migración Vicealmirante Lee Ballester. Realizaron una presentación detallada sobre la situación internacional actual, la realidad de la frontera, los desafíos de seguridad y la dinámica migratoria. Además, estuvo presente el embajador dominicano ante la República de Haití, Farouk Miguel. Después de la presentación, el presidente Abinader sostuvo un encuentro privado con los 3 expresidentes en el que se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Como resultado de este diálogo, se acordó lo siguiente: 1. Conformar espacios de trabajo conjunto y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. 2. Convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, como instancia institucional para discutir y consensuar propuestas concretas. A esta primera sesión del Consejo Económico y Social asistirían el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes participantes en esta reunión. 3. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación en Haití. 4. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Sobre la situación de Haití, los participantes coincidieron en que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias, institucionales y de seguridad de su historia reciente. La ausencia de un gobierno funcional, el control territorial de bandas armadas y la incapacidad del Estado haitiano para garantizar derechos básicos a su población generan una situación de inestabilidad que amenaza no solo a la población haitiana, sino a toda la región y sobre todo a la República Dominicana. Sobre la política exterior dominicana, se reconoció el esfuerzo sostenido del gobierno dominicano encabezado por el presidente Abinader para alertar a la comunidad internacional sobre la gravedad de esta crisis. Se valoraron positivamente las múltiples gestiones diplomáticas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OEA, CARICOM, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la comunidad internacional en general, así como el liderazgo que ha asumido la República Dominicana al exigir una respuesta urgente, coordinada y efectiva en respaldo a la misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional de Haití, liderada por Kenia. Sobre las medidas en la frontera, los expresidentes conocieron los detalles de las acciones
implementadas para reforzar el control fronterizo, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente, el despliegue permanente de tropas especializadas y el uso de tecnología avanzada para la vigilancia y protección del territorio. Coincidieron en que estas medidas son esenciales para preservar la integridad territorial, enfrentar el tráfico ilícito de personas y mercancías y salvaguardar el orden público. Asimismo, destacaron la importancia del desarrollo integral de las provincias fronterizas como parte de una estrategia nacional de seguridad y crecimiento. Se valoró el impulso a proyectos de infraestructura, educación, salud y empleo en la zona fronteriza como clave para reducir vulnerabilidades estructurales. Sobre la migración y el control de la ilegalidad, los participantes del diálogo reafirmaron la necesidad de aplicar la ley migratoria con firmeza y respeto a los derechos humanos. Respaldaron los operativos de repatriación de personas en situación migratoria irregular realizados bajo los marcos legales nacionales e internacionales. Se insistió en que la República Dominicana no puede cargar sola con las consecuencias de la crisis haitiana y que la solución duradera a este drama solo puede lograrse en el propio territorio haitiano con el apoyo decidido de la comunidad internacional. Se reafirmó que no hay ni habrá solución dominicana a la crisis haitiana. Compromiso con la unidad nacional. Este encuentro constituye un hito en la historia democrática reciente del país. Representa un acto de madurez política y un mensaje claro de unidad frente a un desafío que interpela a toda la nación. El presidente Abinader y los expresidentes hacen un llamado a la sociedad dominicana a mantener la cohesión, a respaldar a las instituciones democráticas encargadas de la defensa del territorio y a actuar con responsabilidad, firmeza y visión de futuro. La historia registrará este momento como una señal de que por encima de las diferencias prevalecen siempre el amor por la patria y la voluntad compartida de proteger la soberanía, la estabilidad y la democracia de la República Dominicana. Como ustedes podrán ver, no cabe dudas, tenemos un problema. Y este es el inicio, este encuentro, esta cumbre, de otras reuniones, incluso llevar el tema al seno del Consejo Económico y Social, donde conjuntamente con otras fuerzas importantes de la nación, de poderes fácticos, ver la dimensión del problema, quizás obviando algunos de los temas de inteligencia y de seguridad que se abordaron en el curso de la reunión, en el curso privado, porque la reunión tuvo dos fases, como se explica. Una fase donde estaban los asistentes del presidente de la República que manejan el tema, el director de Migración, el jefe de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, el jefe del Ejército, el canciller de la República y el jefe del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, la Seguridad del Estado. El presidente se hizo acompañar de ellos para que ellos hicieran las explicaciones ante los tres expresidentes del conjunto de informaciones que está manejando el gobierno. Y salió ese comunicado. Yo creo que es un paso trascendente en favor de esta situación crítica para República Dominicana en conjunto como nación. Pero creo además de eso, en la otra vertiente, de que abre un marco de visión política en el país, de que por más enconados que sean, a veces calificativos y dimes y diretes, en el transcurso de la vida política partidista,
los expresidentes y jefes de partidos y el presidente en turno, también jefe del partido de gobierno, no tienen mayores inquinas, mayores divergencias que lo lleve a un plano personal y no les permita sentarse frente a frente, vis a vis, para discutir los temas nacionales. Y además de este tema de Haití, esto abre las compuertas de futuros encuentros, de futuras conversaciones, de futuras negociaciones en favor de situaciones institucionales, políticas, económicas y sociales para la República Dominicana. Creo que esta cumbre recoge en todo lo que vale, señores, en todo lo que vale, un paso de avance en la consolidación de nuestro sistema democrático institucional en República Dominicana. Que si el presidente Luis Abinader se lleva las palmas, se lleva los méritos por haber convocado e insistido y cedido en todo lo que fuera necesario para esta cumbre, es así. Que si los expresidentes se llevan las palmas por haber aceptado, por haber depuesto cualquier tipo de ojeriza de situación y ven la necesidad de que estuvieran ahí por el futuro inmediato del país, es así. Y con ellos ganamos todos. Hay gente que está haciendo bembitas porque no quiere nunca que haya acuerdos, que haya conciliación, que haya una vida normal en que se puedan discutir los temas en favor de la sociedad. Hay gente que prefiere la anarquía, que prefieren que aquí haya una disputa y un problema todos los días, que seamos enemiguitos todos. Hay gente así, siempre los va a haber en todos los estamentos de la vida social, en el orden político, en el orden profesional, en el orden empresarial, en los medios de comunicación, en mucha gente de la sociedad civil, de la sociedad en sentido general. Esto ocurre, pero estas demostraciones vienen a tronchar muchos malos augurios del futuro institucional de República Dominicana. Enhorabuena. Hablando de gente que vive torpedeando la vida nacional, ahí está el caso de los médicos. Despidieron una decena de médicos porque, a juicio del ministerio, no cumplían con su trabajo, tenían una serie de faltas y eso, y los despidieron. Lo que es normal en una empresa, en un estamento de trabajo. Usted no cumple, usted va para afuera. Ah, no, el Colegio Médico Dominicano dice que no le pueden votar a sus médicos. Había que pedirle permiso a ellos, pensará el jefe del gremio, Waldo Ariel Suero. Pensará él eso. Y entonces, la medida, le paralizamos los hospitales por 48 horas. ¿Quiénes sufren eso? La gente que va a buscar los servicios médicos. En los hospitales, especialmente los más pobres, que son los que más acuden inmediatamente a los hospitales porque no tienen de otra, no tienen la capacidad de pagar medicina privada, porque económicamente es muy cara. Yo creo que la gente debía plantarse a los médicos, decirle está bueno, es un abuso de ustedes. Lo peor es que el ministerio tiene que pagarle los 2 días que estuvieron en huelga. Si usted no va a un trabajo porque no le da la gana de ir al trabajo, le descuentan el día. Como tiene que ser. Tienen 4 horas de trabajo, de jornada de trabajo de 8 a 12 y la mayoría no va o se pasa pasillando si va y está 1 hora o 2 horas y se van para su consulta privada porque ahí cobran directamente, pues siguen cobrando el cheque del gobierno. Por demás, a nadie se le obliga a ser empleado del gobierno ni de ningún sitio. Usted eligió, sí, yo voy a aceptar esa plaza, ya nada, vuelto loco a estar buscando una plaza, yo voy a aceptar esa plaza y voy a trabajar y voy a cumplir esto y estos reglamentos. Usted no lo cumple, usted va para afuera. Si a usted no le gusta como lo están tratando, usted renuncia. Ah, no, por una obligación del gobierno tenerlos ahí y aguantarle lo que les dé la gana. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? No puede ser así, señores.
Definitivamente no puede ser así. Yo creo que es un momento ya de jalarle las orejas definitivamente a estos abusadores del gremio médico que someten a la población a la extorsión, al chantaje, a la presión de la huelga. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, la dedico precisamente al tema de la ley de prensa que está circulando en el Senado. Una ley que, como planteo en mi columna, necesaria porque hay que organizar, hay que modernizar, hay que actualizar lo que es el manejo estructural de ese ejercicio periodístico consagrado como uno de los derechos fundamentales en la Constitución de la República. Pues tiene que tener reglas de aplicación, tiene que tener normas de ejecución. Pero aquí, ese grupo que se ha dedicado a chantajear, a extorsionar, a vociferar, a decir todas las malas palabras incluso, y a dañar reputaciones porque le da la gana, hace lo que quiere y eso está en contra totalmente de que los regulen, de que los metan en cintura. Entonces le han puesto el calificativo de la prensa tradicional a los periódicos y a los medios que hacemos periodismo responsable, periodismo objetivo, periodismo informativo, periodismo crítico sin llegar al punto de la obscenidad, de la extorsión y de matar la honra. Mi columna esta semana la titulo Una lucha dura, pero sin pausa. La comparto con ustedes a continuación. A lo largo de 55 años, la lucha por la libertad de prensa ha sido intensa en República Dominicana. Lo más irónico, sin embargo, es que esa lucha no la hemos llevado únicamente contra los gobiernos. Ha sido también, la más de las veces, contra periodistas, políticos, sectores de poder y hoy, frente a los que se autotitulan comunicadores, youtubers, influencers, publicadores en las redes sociales. Y me explico. En República Dominicana, desde que iniciamos el actual proceso democrático en 1966, no se ha desarrollado una política de Estado como tal, contra la prensa. Sí ha habido gobiernos y lacayos que los aupan y aplauden en acciones contra el ejercicio periodístico, como ocurrió en 2003, con la grosera intervención de periódicos, estaciones de televisión y radio, que algunos de los promotores pensaron le servirían para un proyecto político de reelección. A finales de los 80, un grupúsculo de periodistas ya habían intentado apoderarse del control de la prensa, tratando de imponer una colegiación obligatoria que exigía una licencia para poder ejercer el derecho a trabajar en un medio de comunicación. Hoy periodistas, algunos de aquellos de los 80 y la colegiación, que junto a comunicadores, tremendistas de las redes sociales, de grotescos programas sensacionalistas, políticos populistas irresponsables y otros que buscan fortuna con el chantaje y la extorsión, pretenden descalificar los esfuerzos que en aras de actualizar la obsoleta ley de prensa que data de 1962 procura poner orden en el ejercicio de un derecho tan sagrado. La lucha ha sido dura, pero se ha impuesto el periodismo basado en la verdad, la objetividad, la honestidad, la libertad. Espero, ahora también lo lograremos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La presión de los aranceles de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos ha bajado un poco las tensiones de las últimas semanas en el mundo y incluso parecen indicar que República Dominicana y otros países pudieran tener éxito, algún éxito relativo en la aplicación de aranceles como ha dispuesto la administración Trump. Pues mientras todo esto ocurre, en República Dominicana, ya a lo interno, tenemos dos ejes que nos han ayudado mucho. El precio del petróleo continúa estabilizándose hacia la baja y la tasa del dólar también buscando un nivel hacia la baja también. En el interín vemos las cifras del Banco Central con nuestras exportaciones, con las remesas, con el turismo. Siempre será de atención estos movimientos. Lo pone en contexto don Carlos Cuello, como cada semana aquí en Oye País. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la economía global sigue girando en torno a la política arancelaria de Estados Unidos. Afortunadamente, lo que se esperaba, el impacto, parece que ha sido o será diferido, porque todavía no ha incidido en lo que es la inflación. De hecho, el último reporte de inflación de la economía norteamericana indica que sigue bajando, aunque muy lentamente, pero contrario a lo que se esperaba de que podía dispararse. Hay que destacar que los aranceles a China, si bien es cierto que se anunció que iban a ser de una escala insostenible, pero están congelados por 90 días. Sí. Y en ese proceso se sigue negociando, ¿no? Claro. Hasta ahora lo que ha habido es una presión de negociación, algo muy usual a lo que nos tiene acostumbrado el presidente Donald Trump. Pero luce que habrá un entendimiento por conveniencia mutua, como sucede en todo intercambio comercial, ¿no? Y de hecho es de las cosas que se han estado adelantando en estos días y que ha movido los mercados financieros al alza ligeramente, ¿no? Incluso el presidente Trump decía que la Reserva Federal debería ya proceder con la reducción de la tasa de interés de política monetaria porque la inflación, contrario a lo que, la verdad, contrario a lo que se esperaba, ha ido cediendo. Y sí. Pero es interesante porque lo que parecía una escalada muy rápido se ha detenido y tiende a acomodarse, por así decirlo, hacia la baja realmente. Claro. Y las presiones se notan mucho en los mercados, en las bolsas de valores. Sí. Ahí se nota mucho. Sobre todo. Y en los intercambios comerciales. Se decía la semana pasada, final de la semana pasada, que no había entrado un barco en la última semana de Oriente a las costas del Pacífico, específicamente a San Francisco, como diciendo, ya vamos a comenzar a notar la influencia de esto. Sin embargo, estos condicionamientos de negociar, de buscar acuerdos, son interesantes, Carlos. Claro. Pero de todos modos, en ese proceso tumultuoso, el país sigue recibiendo más divisas por concepto de remesas. De remesas. Uno de los renglones básicos una de las patas de la mesa de nuestra economía. Claro, claro. Fíjate que en el mes de abril, solamente en el mes de abril se recibieron 954.6 millones de dólares, ¿no? Con un incremento con respecto a abril del año pasado, de un 11%. Y si tomamos el periodo enero-abril, para los primeros cuatro meses, el 33% del año, ¿no? Ya las remesas suman unos 3.917.4 millones.
y el incremento para el cuatrimestre es de un 12.1%, o sea, sigue creciendo a dos dígitos, ¿no? Esto hay que destacar que el 82.7% procede de Estados Unidos. Por eso la importancia de digamos, de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, el 82.7% de las remesas, y el 6.1% procede de España, o sea que el 88.8% de las remesas proceden de Estados Unidos y España. Para el periodo de enero-marzo, el país recibió también divisas, como tú bien destacabas, por concepto de turismo, que ya lo veíamos la semana pasada, 3.250 millones. Las exportaciones, 3.443 millones. Y la inversión extranjera, 1.363 millones. Si a eso lo sumamos lo del turismo, estamos hablando que en lo que va del año, ¿no?, el país ha recibido divisas que se entiende que son, digamos, el factor que ha estado incidiendo en la reducción del tipo de cambio. Fíjate que al 9 de mayo, la cotización del dólar es 58.96, tasa promedio ponderada, sí, ¿no? Y en lo que va del año se ha apreciado en un 4%. Sí, son niveles interesantes para la proyección del 2025. Recuérdate que llegamos a tener tipo de cambio a la venta de 63 por 1. Sí. Y ahora 58.96, prácticamente 59, ¿no? Un 4% de apreciación en los primeros 4 meses, ¿no? El Banco Central estima, de hecho el gobernador lo ratificó en una reunión que tuvo con representantes de un banco de inversión, Morgan Stanley, esta semana, ¿no? Pero el Banco Central estima que con la divisa de las remesas que se proyectan por encima de los 10.000 millones, 10.500 y 11.000 millones, ¿no? El turismo, que se proyecta que tendrá aporte de divisas de 11.300 millones de dólares, la remesa, que ya la mencioné, las exportaciones, que se espera que podrían estar aportando unos 14.800 millones de dólares. Y la inversión. Y, exacto, la inversión extranjera directa, 4.700. El país estaría manejando divisas, recibiendo divisas por unos 45.600 millones de dólares. Fíjate que entre las remesas y el turismo están aportando prácticamente la mitad. La mitad. Y las remesas representan, bueno, ambas representan entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto, con un efecto de arrastre, digamos, sí, muy, muy amplio, ¿no? Incide en muchos hogares, como ya hemos dicho, y además el hecho mismo de que el promedio de las remesas esté entre los 200 y los 300 dólares, ¿no?, pues hace que llegue a muchos hogares. Claro, y que motorice en gran manera el comercio, claro, y la economía en sentido general. Claro. Lo que tenemos que ver es este tema en la economía, cómo compaginar la situación política y económica con el tema migratorio. Porque es un dolor de cabeza. Y una reversión del estatus actual o de hacia donde estábamos caminando no es una cosa de la noche a la mañana, no es una simple medida. Son procedimientos y operativos en sentido general a largo plazo, a más largo plazo. Así es, bueno, fíjate que llevó creo que la primera cumbre de los últimos años, ¿no? De los ex jefes del presidente de la República, ¿no? Y es una preocupación porque es que son muchas las variables que inciden en lo que es una política migratoria. Fíjate, en Estados Unidos, una economía, un país de migrantes desde su inicio mismo, ¿no? Pero en Estados Unidos se estima que el aporte de los migrantes al Producto Interno Bruto de Estados Unidos podría ser la quinta o la sexta economía del mundo. Así es. Sí, así porque todo el mundo sabe, y sobre todo en algunas actividades de la economía, que los migrantes son los que tienen, digamos, la sartén por el mango, ¿no? En el caso nuestro, la verdad es que ha llegado a niveles muy elevados el número de migrantes por la situación del vecino país, todos sabemos, ¿no?
aquí hay variables históricas, políticas, Sí. de otra índole que Sí, no sí. vienen al caso, ¿no? Y todo Sí, esto, pues las económicas son las que más inciden. bueno, la económica es la que nosotros, digamos, podemos medir y vamos a hacer referencia, no vamos a meter en camisa de once varas, pero hay que destacar que hay de todo en esto, ¿no? Y hay que tomarlo con pinza. Ahora, si queremos estudiar el problema, el fenómeno migratorio haitiano, hay que buscar todas las variables que inciden. Claro. Tiene que ser un análisis holístico, o sea, amplio, ¿no? En el caso específico de la política migratoria, que el presidente, sin lugar a dudas, que eso eleva a cualquier presidente, le eleva la simpatía política, eso no hay lugar a dudas, ¿no? Sí, porque eso es un tema que une. Porque es que probablemente se exagera también. Algunas cosas, no digo que todo, ¿no? Pero algunas cosas quizás se exageran. Sí, porque en eso hay mucho de pasiones. Eso, exacto. Y cuando son las pasiones las que dominan, tú quieres ahora mismo, tú y yo nos proponemos hacer un análisis de las diferentes variables y la gente quiere oír lo que ella piensa. Tú le dices, no, mira, es una fake news. No puede ser, porque eso es lo que yo pienso. Claro. No. Sí. La realidad es que si vamos a estudiar objetivamente una situación, una realidad o un problema, tenemos que descomponerlo en las diferentes variables que de una forma u otra inciden o lo explican, ¿no? En el caso de la política migratoria ha habido presión, ha habido expatriación, ha habido limitaciones a lo que es el acceso de determinados servicios vitales, podríamos decir, ¿no? Y como es natural, está impactando en lo que es el aparato productivo. De hecho, impacta no solamente en el aparato productivo, sino en las consecuencias del impacto del aparato productivo en la economía nacional. Claro. Claro. Incide necesariamente. Fíjate que en el transcurso de esta semana, a raíz del debate, ¿no? Las diferentes asociaciones empresariales, hacendados, industria, el mismo Coronel dijo que iba a fijar su posición. Construcción. Construcción sobre todo, Sí. ¿no? Y el turismo. Claro, turismo y construcción tienen una Andan estrecha de la mano, relación, sí. ¿no? Pero todos han abogado porque se establezca una política migratoria, no que se continúe la deportación masiva e indiscriminada. Lo que te indica a ti que necesitamos esa mano de obra. Siempre las hemos usado. Cuando Trujillo se traían braceros haitianos. Pero El dominicano no cortaba caña. Lo que pasa No que, corta caña. Lo que pasa es que antes era para un punto específico. Sí. Ahora se ha diseminado en todas las áreas de la economía. Bueno, es que ya, por ejemplo, las actividades agrícolas, antes era para la caña de azúcar específicamente, donde el dominicano no corta caña. No. Eso lo sabemos, minoría quizás. Pero ahora son todas las actividades agrícolas. Sí. La recolección de banano, de Ordeño, café, recolección, de plantaciones. arroz. Todas, incluso decía el ministro de Trabajo que no se estaba cumpliendo el 80-20. Es que una cosa es lo que se plantea en un momento, en una coyuntura determinada, y otra cosa es la realidad. Más que no se cumplía el 80-20, que de cada 9, 8 eran extranjeros. No, ni siquiera el 80-20. Era un 80-20 a la inversa y mucho más del 80-20 a la inversa. Pero cuando tú hablas con cualquier amigo tuyo, hacendado, ganadero, productor, te va a decir la realidad. Sí. Y esa es la realidad. ¿Dejamos perder la cosecha? ¿O necesitamos gente para recolectarla? Así mismo. Entonces, como te decía, este es un problema que tenemos, ahora hay que buscar una solución. Yo creo que el debate ayuda mucho, ¿no? Ellos dicen, incluso, yo conozco algunos proyectos turísticos que tienen que utilizar esa mano de obra porque no van a paralizar lo que son los servicios. Pero fíjate que tienen control biométrico incluso, ¿eh? Ellos saben a quién están contratando. Sí. En ausencia de una regularización, los centros más organizados y las empresas que tienen que acudir necesariamente, porque no pueden dejar perder la producción, algunos tienen controles biométricos para saber a quién están contratando. Hay aquí también contratación indirecta, que eso
lleva a una explotación de lo que Sí, es el sí. trabajador. No solamente para la contratación, sino inclusive para atraerlos. Pero son mecanismos Sí. que se busca la gente de alguna manera cuando las leyes son muy rígidas y la realidad se impone. Entonces, fíjate que también hay otra realidad. Los hogares dominicanos se han reducido en tamaño, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la edad productiva, la edad de concesión de la mujer, óyeme, de los 15 a los 49 años ha bajado, del año 1950, de 7 a 57 hijos a 2.21 Sí. en el Sí, 2024. sí. Entonces, ¿qué te indica esto? Bueno, están pariendo menos las dominicanas, Sí, pero sí. también están pariendo menos las españolas, las americanas, las francesas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora Sí, mismo. sí, sí, sí. Todos los países desarrollados donde la mujer escala posiciones, participa activamente en el mercado laboral, la fecundidad baja. Pues claro que sí. Incluso los matrimonios se están produciendo en edades mucho más tardías y los También. nacimientos lo dejan al extremo de la vida productiva de la mujer hasta el último punto, porque o están trabajando o están estudiando, especializándose más, o sencillamente quieren disfrutar todavía más de las libertades que da la vida sin los sacrificios, por así decirlo, de tener que mantener o dirigir una familia, porque la mujer aquí donde quiera siempre sigue siendo el eje central del hogar, del mantenimiento del hogar. Y la estructura de los hogares Sí, también. así es. Hay muchos hogares que son monoparentales. Ah, no, eso en gran proporción. Entonces, todo esto lamentablemente nos está incidiendo en ese problema. Fíjate que en los países donde hay mucha pobreza, sabes que muchos hogares tienden a tener más hijos. Sí. Primero porque tienen el riesgo, ellos saben que si se le muere uno, le quedan dos. Sí, y no ven la situación económica. Todavía se tiene aquel pensar de que donde comen 5, comen 6, por así decirlo. No, pero es que además tienen hijos para que los hijos lo mantengan. Sí, a final de cuentas sean lo que se ocupen de Empeñan el futuro en los hijos. Sí, Entonces, todo esto incide, sobre todo cuando tú Sí, estás eso. frente a una sociedad, países que tienen un nivel de desarrollo, obviamente uno más bajo que otro, ¿no? Pero esta es una realidad. una que realidad tenemos, social. Una realidad y social. económica. Los cambios demográficos, ¿cómo nos están afectando? Bueno, ya adelantábamos la situación de la tasa de fertilidad. Sí. O sea, cómo se ha reducido el número de nacimientos en la mujer, ¿no? Esto se está reflejando en el hogar. El hogar ya abarca a los padres, hijos y Espíritu Santo, ¿no? Fíjate que en promedio, según un estudio, una mirada de los hogares dominicanos a partir de la encuesta En Hogar, elaborado por la ONE, Oficina Nacional de Estadística, ¿no? El promedio de miembros por vivienda en el año 2022, que fue el último censo, es de 3.5, 3,5 personas, ¿no? ¿Y Por ahora? hogar. 3.5. En el 2005 era de 4.1, o sea, fíjate que en 20 años ha bajado de 4.1 a 3.5 y probablemente va a seguir bajando, va a seguir bajando el número de miembros por hogar, sí. ¿no? Bueno, aquí hay otro proceso también, cambio democrático que está incidiendo de alguna manera en lo que es el accionar de la economía. Y es que el 70% de los hogares en el 2022 se encontraba en áreas urbanas, campos que ya se han convertido en ciudades. Y gente de campo que ha emigra a la emigrado ciudad. también a la ciudad. Claro. Y esto Una migración natural. Claro, y esto plantea grandes desafíos para la economía. Servicios, todo lo que significa la superpoblación de zonas, de sectores, Claro. el abandono del campo. Patrón de consumo. O sea, repito, el 70% de los hogares, en uno de los censos que más se recuerda aquí fue del año 1920, ¿no? Era RB 80-20. 80% de la gente vivía en el campo. En el campo, claro.
Bien, entonces, asimismo, destaca aquí que el 80% de los hogares tiene teléfono inteligente y el 65% tiene acceso al Internet. El informe resalta que la combinación de todos estos factores, cambios estructurales que hemos mencionado, de alguna manera están incidiendo en lo que es el tipo de economía. Por ejemplo, la comunicación hoy en día tiene un espacio en lo que es digamos, el aparato productivo, ¿no? Bien, pero de todos modos, los cambios demográficos siempre hay que... Traen esos cambios en las estructuras y en los núcleos sociales. Claro, Siempre pasa. claro, no son indiferentes a la economía, Y al contrario. nosotros no somos la excepción. Bueno, Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía, sobre la situación socioeconómica de nuestro país, en un análisis brillante, como cada semana, de Carlos Cuello. Gracias a ustedes por su compañía. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.